¿Qué tal? Videotutorial número 11 del curso de XHTML en el que vamos a ver el diseño de páginas web con tablas. Porque las tablas, como ya dijimos, son uno de los elementos más flexibles dentro de HTML. Y justo por eso pueden ser usadas para mucho más que para mostrar datos tabulares. De hecho, se han convertido en uno de los modos más utilizados para formatear documentos y para diseñar páginas para la web. En este videotutorial vamos a ver cómo podemos usar tablas para conseguir formateos tanto simples como complejos y para conseguir también el diseño de páginas web completas. Desde luego no es difícil ver cómo las tablas pueden ayudarnos con el formateo de elementos a un nivel local. Por ejemplo, podemos para empezar considerar el siguiente formulario que podríamos ver en muchas páginas web, muchos similares a este. Vemos aquí el formulario, el código del formulario, no vamos a explicarlo ahora. Cuando terminemos estos videotutoriales dedicados al diseño de páginas web con tablas, empezaremos con el de los formularios, que fue una de las razones que nos llevó a realizar este curso por la gran necesidad que existe de elaboración de formularios en todo tipo de aplicaciones PHP y encontrarnos con las dudas de muchos ante su elaboración. Lo veremos, por tanto, en detalle, muy en detalle, los distintos tipos de formularios en su momento. Ahora simplemente lo ponemos como ejemplo para ver el interés del diseño con tablas. Con este código creamos un formulario, pero vamos a ver cómo con el uso de una simple tabla nos puede ayudar mucho mejor a alinear los distintos elementos que forman el formulario y de este modo tener una mejor presentación en nuestra página. Lo vemos aquí en un primer ejemplo. En lo que hacemos es poner cada uno de los elementos clave del formulario dentro de una celda distinta. Observa la diferencia respecto al formulario sin ningún tipo de formateo. Y ya vemos aquí un ejemplo, de momento muy sencillo, de la utilidad que pueden tener las tablas para diseñar y formatear de modo más claro nuestras páginas web. Vemos en el código cómo está creada la tabla. Ahora es una muestra de para qué vale el estudio teórico, ya que sin él es imposible que ahora entendamos lo que hacemos en el código. Para empezar, como vemos, dentro del formulario, con etiqueta for, que veremos, como ya decíamos, muy pronto, empezamos por crear una tabla a la que damos un ancho del 50% y borde de 1. Es lo que vemos exactamente aquí en el diseño, esa tabla que ocupa el 50% del espacio de nuestra página web y con un borde de 1. Si seguimos viendo el diseño, vemos que ahora en la primera de las filas tiene dos celdas. Una de ellas de menor tamaño, en la que aparece el nombre, y la otra con un campo de entrada de texto de mayor tamaño. Si de nuevo queremos ver eso en el código, esta primera fila entre TR y TR es la que contiene este código para la tabla que la formatea. Vemos la primera celda, que forma parte del formulario, con un tamaño, aquí le indicamos dentro de la etiqueta TD, un width del 25%, por lo tanto dejamos para el campo de entrada de texto el resto, 75%, y posteriormente, de momento, simplemente es un texto que aparece, que es nombre, dos puntos, que es lo que aparece en la primera celda. Y aquí en la segunda, como vemos, es donde incluimos la etiqueta de entrada de texto,
con un determinado tamaño y características que, como ya dijimos varias veces, veremos muy pronto cuando estudiemos los formularios. Con esto tenemos la primera parte de la tabla, con nombre y un campo para entrada de texto, pero bien formateado gracias al uso de la tabla. Y dentro de la tabla, la segunda fila, recuerda que tiene dos filas, por lo tanto dos etiquetas TR, que ocupa el resto del código, aquí vemos, y que en diseño coincide con este apartado. Como vemos, uno en el que aparece la edad y el resto en el que aparecen las tres posibilidades con radiobotones. Observa cómo ahora lo que hacemos es lo mismo de antes, simplemente en la primera celda ponemos la edad como un texto, como un párrafo, y posteriormente en la otra abrimos un nuevo párrafo e incluimos aquí los tres radiobotones sin ningún tipo de separación entre ellos. Simplemente ponemos un espacio mediante el uso del carácter especial Not Break Space en la separación. Pero observa cómo no aparece ninguna otra etiqueta de tabla y por lo tanto todo esto es dentro de una celda, de esta celda TD. Pero de todos modos, de este modo tan sencillo, ya tenemos un formateo bastante más claro del formulario en nuestra página. Sin embargo, esto sirve solo para alinear las etiquetas y los campos en dos columnas. Desde luego esto es mejor que no alinear, pero si añadimos tablas anidadas, podemos hacer que quede más claro el orden de los radiobotones. Es lo que vamos a intentar hacer en el siguiente código. Lo vemos aquí en este otro ejemplo. La primera parte del formulario y la primera fila de la tabla es exactamente igual que en el otro ejemplo, en la que va el nombre y el campo de entrada de texto. Pero en la segunda de las filas, que llega hasta aquí abajo, y vemos como en su interior tenemos una tabla anidada. Vemos de nuevo en su construcción, como para empezar, simplemente creamos una celda en la que ponemos edad y es posteriormente en la siguiente celda, la que empieza aquí, esta es la primera, aquí en esta celda en la que creamos una nueva tabla a la que le damos un ancho del 100%, por lo tanto se refiere a un ancho del 100% dentro de esta celda y un borde de 1. Tabla que, como vemos, ocupa este espacio y llega hasta aquí. Aquí cerramos esta celda, cerramos la fila de la tabla genérica y la tabla en sí. Por lo tanto, de la tabla anidada es la que tenemos aquí entre esta y esta etiqueta. Tabla que, por lo tanto, vemos perfectamente aquí. Es esta celda de la tabla principal que anida a su vez una tabla que contiene los tres formularios. Se trata de esta tabla que aquí vemos en el código. Como vemos, a su vez esta tabla tiene dos filas. Esta primera fila, que lo que hacemos en ella es crear tres celdas, cada una de ellas con un radiobotón a la que damos un nombre. Este nombre, recuerda, si seguiste el curso PHP, que sería después como tendríamos que referirnos a cada uno de los radiobotones para utilizar en el código PHP, por ejemplo, o en cualquier otro código. Aquí no aparece, simplemente aparece el radiobotón. Por lo tanto, en el diseño es esta primera fila de arriba, donde aparecen tres radiobotones. Cada uno de ellos, posteriormente esto lo veremos cuando los formularios, no viene ahora al caso para la tabla, pero es el que marcaremos y por lo tanto activaríamos uno de los tres nombres para usar en el código, por ejemplo PHP. Pero en cuanto a formateo de tabla, vemos cómo es una fila que contiene tres celdas, cada una de ellas con un radiobotón. Es esta fila dentro de la tabla anidada y una segunda fila dentro de la tabla anidada en la que incluimos ahora sí en texto
tres textos que aparece 20 a 30, 31 a 40, 41 a 50, que es, lo subrayo aquí y lo vemos en diseño, estas tres celdas de la segunda fila de la tabla anidada. Vemos, por lo tanto, un buen ejemplo del uso de tablas anidadas dentro de tablas. Por supuesto, cualquier tabla de este tipo que creáramos en la vida real para contener un formulario auténtico podría tener muchos más atributos de formateo para afinar más el alineamiento que quisiéramos para cada uno de los elementos. Podríamos hacer también que los bordes no aparecieran o, en otros casos, hacerlos más anchos para destacar determinadas partes. Eso, en fin, ya es utilizar a menudo este tipo de tablas, y no estaría mal como prácticas que practicaras creando distintos tipos de tablas para contener distintos formularios o cualquier otro contenido. Porque, aunque sin duda este ejemplo es pequeño en cuanto a tamaño, sin embargo nos explica claramente el poder y la flexibilidad que las tablas tienen para alinear, formatear e incluso para diseñar páginas completas. Puede que muchos se sorprendan de la cantidad enorme de tablas que podemos encontrar ocultas debajo del barniz que presentan cualquier página web de las que visitamos muy frecuentemente. Digo algunos porque supongo que muchos practicaréis ya la costumbre de desmontar páginas web que os gustan para ver cómo están organizadas. Lo sé porque mucha gente incluso pues me escribe para comentarme cosas que ve, y lo cierto es que es una práctica muy útil ese desmontaje de páginas web para ver su estructura y cómo están creadas. Es algo que le aconsejo a todo el mundo que le interese el mundo de las páginas web que practique. Si llevas a cabo ese estudio, ese análisis, ver las partes que forman una página web, pues siempre nos encontramos con que la presencia de las tablas suele ser constante. Lo podemos ver en este ejemplo, un diseño muy genérico, similar a cientos, a miles que podemos encontrar en la web, y que está diseñado a partir de tablas, como suele ocurrir con la mayoría. Si lo abrimos, por ejemplo, desde el Dreamweaver y sin entrar en el código, podemos ya ver aquí, en las etiquetas que nos aparecen en el modo diseño, como que tenemos una tabla con una tabla anidada, que a su vez tiene otra tabla anidada, que tiene otra tabla anidada. Este tipo de alineamiento de tablas complejo es la forma en la que suelen organizarse siempre este tipo de diseños. Algo muy interesante a estudiar, y a partir de ello ver la posibilidad de crear nuestros propios diseños, que es clave para ello, por eso lo explicamos desde un principio, y entender bien el modo de trabajar con tablas. No solo saber cómo crearla con el Dreamweaver, sino entender perfectamente el código y las distintas jerarquías que existen entre tablas. Tenemos aquí la misma página en la que lo único que he hecho en todas las tablas hacer que aparezca el borde, por lo tanto en el código he puesto en todas las tablas el borde que aparezca. He puesto uno, se puede poner otra cualquiera. Recuerda que son más de una tabla, son tablas dentro de tablas y a su vez dentro de tablas. Para que aparezcan todas tenemos que marcarlo en los sitios donde aparezca tabla en cada una. Si lo vemos ahora en el navegador, después de haber desvelado el misterio oculto, vemos cómo su diseño se organiza a través de tablas que delimitan las distintas partes que forman el diseño. Esto mismo, como comentamos, puede hacerse con la mayor parte de las páginas web que se crea mediante el uso de tablas para su diseño.
En otros muchos casos lo que se hace es utilizar tablas para crear lo que se denominan las páginas flotantes, que hace que los distintos contenidos aparezcan más o menos destacados. Vamos a dedicar el resto del videotutorial, si nos llegan este y el próximo videotutorial, a ver cómo podemos conseguir estos diseños de páginas web mediante el uso de tablas. Vemos aquí el esqueleto, la estructura de lo que es una página flotante. Como vemos, tenemos una página web con un fondo y hacemos que aparezca resaltada una parte que será donde incluyamos nuestro contenido web. Después, desde luego, aquí solamente ponemos un texto, pero aquí simplemente podríamos utilizar de nuevo código HTML para introducir tablas, marcos, distintas partes y, por tanto, crear esto, que es lo que se denomina una página flotante, gracias al uso de tablas. Vamos a crear esa página flotante desde cero. Vamos a ir elaborando el código. Tendremos para ello que utilizar hojas de estilo CSS. Explicaremos lo fundamental, aunque para detalles de nuevo nos remitimos a la parte del tutorial del curso que dedicaremos a las hojas de estilo CSS. De todos modos, con lo que veremos aquí quedará más que claro todo lo que hacemos, que de momento es lo que nos interesa. Para empezar, vamos a incluir en la cabecera un fondo en el que va a aparecer nuestra página web y sobre el cual después colocaremos la tabla que será la que utilicemos para usar como página flotante. Por lo tanto, empezamos por crear la cabecera. Dentro de la cabecera recuerda que siempre es mejor incluir un título. Vamos a llamarle, por ejemplo, formato de tabla flotante. Y ahora también dentro de la cabecera vamos a crear un estilo CSS para dar un color de fondo que nos permita diferenciar ese fondo de lo que va a ser posteriormente nuestra página flotante. Para ello, de nuevo, ya lo hicimos en otras ocasiones, lo veremos más en detalle también, Style Type y Test CSS. Cerramos. Y ahora dentro del estilo vamos simplemente a configurar el color para el fondo. Como siempre que escribimos código que empieza a tener una cierta complejidad, es importante incluir los comentarios. Ya vimos en su momento cómo se ponen los comentarios en código HTML. Lo voy a copiar y pegar, desde luego no vamos a escribirlo otra vez ya que haría demasiado largo el vídeo, pero vamos a poner para cada parte lo que vamos a posteriormente escribir en código. En este caso vamos a configurar el color de fondo para que va a aparecer tras la página flotante que luego crearemos con la tabla. Ahora recuerda, seguimos dentro de las etiquetas de style, por lo tanto vamos a escribir, en este caso para el body, y ahora dentro de los atributos posibles, background color, y vamos a darle un color de fondo cualquiera, en este caso pues simplemente para como muestra, vamos a poner por ejemplo este, y si se acaba, punto y coma, y las llaves de cierre. Todo lo que tiene que ver con la sintaxis lo veremos en su momento. Con esto tenemos ya determinado para nuestra página un fondo en ese color que aplicamos mediante un estilo que va en la cabecera, en el head de nuestra página HTML. Cerramos el head y abrimos el body. En el cual vamos ahora a incluir esa página flotante mediante el uso de tablas.
Y seguimos para que quede más claro, incluyendo comentarios que recuerda tanto ahora para ir viendo lo que hacemos, pero sobre todo cuando se crea código con cierto grado de complejidad, que cuando se vuelve a él después de un tiempo o cuando lo quiere estudiar alguien que no lo elaboró, que vayan comentarios explicando lo que se hace en cada parte, pues es muy importante. Ponemos, por lo tanto, aquí lo que vamos a empezar ahora es a crear ese cuerpo contenedor. Y lo que vamos a hacer para empezar dentro de la tabla es determinar lo que aparecerá posteriormente como ese borde que hace que sobresalga sobre el resto de la página. Para ello vamos a crear una tabla que va a ser un fondo con un borde, le vamos a dar un padding, recuerda que ya lo vimos en su momento lo que es el padding y el spacing, la separación entre celdas y en el caso del padding la separación entre la celda y el contenido, que es lo que haremos en este caso. Le daremos un cel padding que posteriormente le damos un color negro y es lo que va a aparecer como borde. Esto de momento es el comentario, lo que vamos a hacer ahora, crear ese fondo con un padding y un margen. Para ello de nuevo tenemos que utilizar un estilo que veremos también ahora paso a paso. Antes de escribir el código, resumimos aquí en un momento lo que vamos a hacer, así creo que quedará bastante más claro. Vemos lo que habíamos hecho hasta ahora, un fondo con un determinado color, en este caso no es este, eso es lo de menos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear esta tabla, que a su vez es una tabla que contiene otra tabla anidada. Y la primera tabla lo único que va a crear es este borde, que son 4 píxeles de color negro, y posteriormente dentro de él creamos una fila y en esa fila incluimos una tabla anidada, que es a la que le damos las características para que se convierta en el cuerpo, en el que posteriormente podremos incluir el contenido que queramos. Por lo tanto, para hacer esto utilizamos ahora una tabla anidada dentro de otra. Y la tabla madre, la original, es la que utilizamos para crear el borde. Por tanto, si sigues lo que estamos haciendo hasta aquí, pues ahora lo que tenemos que hacer es empezar a crear una tabla. Faltaría más. Y en esa tabla le vamos a poner un borde de 0. Un cel padding, esta es la forma en la cual vamos a marcar. Recuerda, esto ya tienes que saberlo, lo vimos, el cel padding es la separación que hay entre el borde de la celda y el contenido. Y vamos a darle un cel padding de 4 píxeles, no es necesario ponerlo, pero bueno, para que quede claro. Y un cel spacing de 0. Y ahora dentro de la propia tabla sin modificación vamos a crear un estilo para aplicar en esta tabla. Recuerda que se puede hacer dentro de la tabla. Y dentro de este estilo que aplicamos a la tabla vamos a darle un color de fondo, un background color, que en este caso es negro, porque eso es lo que va a aparecer como borde posteriormente para la tabla anidada. Y vamos a añadir ahora otra propiedad que en este caso no la hemos visto, me imagino que si no conoces CSS de momento no te sonará, que es margin, aquí la vemos. Pero que tampoco tiene nada especial que entender. Margin, lo que hace esta propiedad es determinar cuál es el margen que va a haber desde el elemento HTML, que podría ser la propia página HTML, pero que en este caso, como ves, es la tabla. Le vamos a indicar un margen de 0, lo que quiere decir que esta tabla no va a tener margen con el contenido. Por lo tanto, la tabla que anidemos ahora dentro no tendrá margen ninguno respecto a la tabla que la contiene. Y vamos a utilizar también auto, lo que indica que esto se hereda por los distintos elementos que contenga. Por lo tanto, lo que hacemos de este modo, como ves, es crear la tabla sin borde, con un cel padding de 4, sin espacio entre celdas, con un color de fondo negro y sin margen para todo lo que contenga.
Con esto tenemos creada la tabla, que desde luego si ahora miráramos el diseño no aparecería nada, porque recuerda que aquí definimos la tabla, pero ahora hay que crear los elementos mediante el uso de las etiquetas tr y td, como vimos en la parte dedicada genérica a tablas. Por lo tanto, lo que hacemos ahora, a partir de aquí, creamos una fila mediante tr, y ahora creamos una celda mediante td, que es la que vamos a utilizar para introducir dentro de ella la página flotante. Vamos de nuevo primero poner aquí el comentario para indicar lo que vamos a hacer. Solo indicar antes, porque no lo dije, cuando utilizamos aquí la propiedad margin, esta propiedad hay varias, puede ser el margen superior, top, inferior, izquierda o derecha. Si usamos margin solo, en genérico, significa que el margen es para todos los lados, para los 4 lados. Por lo tanto, en este caso hacemos referencia a los 4 lados en los cuales aparecerá, por lo tanto, posteriormente la tabla con el color negro. Creamos entonces ahora la página flotante dentro de la celda que creamos dentro de esta primera tabla. Y como dijimos, va a ser una tabla anidada. Por lo tanto, ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer es crear otra tabla. Pues seguimos. Table, border igual a 0. Vamos ahora, como ya indicamos aquí, usamos de nuevo el padding para el margen de la página. Por lo tanto, ponemos un cell padding de 5 y un cell spacing de 0. Esto recuerda que estamos creando ahora la tabla anidada. Vamos a indicar ahora para esta tabla anidada un ancho y un alto, que es lo que va a ocupar. Y lo indicamos aquí también, un width ancho, podríamos dar el que queramos, vamos a poner por ejemplo de ancho 732 píxeles, con lo cual no ocupará toda la página y se verá el fondo como veíamos antes en el ejemplo. Y un alto, también podemos poner cualquiera, vamos a poner de 900 píxeles. Y ahora recuerda que esto, bueno, no hace falta ahora decirlo, podría ir todo seguido, simplemente distintas partes las vamos poniendo debajo, pero no sería necesario. Vamos ahora de nuevo a crear un style para darle un color de fondo. Creamos el estilo, igual que hicimos antes, con la ayuda del Dreamweaver, background color, y en este caso ahora de color de fondo le vamos a dar un color blanco. Un punto y coma, y aquí terminamos las propiedades que tiene la tabla. Por lo tanto cerramos la etiqueta de tabla, ya nos aparece la etiqueta de cierre, y ahora recuerda, estamos dentro de esa tabla anidada, pues como hacemos siempre con las tablas, pues vamos a crear en primer lugar la fila y le vamos a dar un alineamiento, align, vamos a hacerlo left, y alineamiento vertical, v-align, vamos a hacerlo en top, en lo alto. Tenemos ya la fila dentro de la cual vamos a poder incluir todo el contenido que queramos, y ahora simplemente creamos una celda dentro de esa fila. Y dentro de esta celda es donde ya sí podemos incluir todo el contenido que queramos. Desde luego, ahora sí, si vamos al diseño, ya vemos cómo aparece esa primera tabla, que al final con el cell padding son 4 píxeles de color negro, y posteriormente la tabla anidada que contiene de color blanco y con el tamaño que le indicamos. El fondo no aparece dentro del Dreamweaver, hay que verlo en un navegador para ver el resultado. Veíamos en el diseño como ya aparecía esa página flotante gracias a la tabla anidada, y ahora simplemente aquí
pues podemos incluir el contenido que queramos. Simplemente poníamos antes, por ejemplo, poniendo un párrafo. Bueno, pues cualquier cosa, pero recuerda que esta cualquier cosa podría ser nuevas tablas, podría ser imágenes, podría ser cualquier tipo de información que aparecería ya en esta página flotante gracias al uso de tablas. Pues con esto ya está creado. Ahora simplemente tendríamos que ir cerrando etiquetas. Al usar el Dreamweaver, ya cuando creamos las etiquetas ya las va creando la etiqueta de cierre. Por lo tanto, en este caso no es necesario que lo hagamos. Aquí sería donde cerramos la tabla anidada, y ahora a partir de aquí es donde cerramos la tabla. Bueno. Y posteriormente cerramos el cuerpo. En fin, como cualquier otra página HTML, ya tendríamos todo el código que nos permite, como veíamos antes en el diseño, crear una página flotante. Vemos aquí la salida en el navegador de la página flotante que hemos creado, el fondo con el color que hemos creado con un estilo en la cabecera, y posteriormente la página flotante gracias al uso de una tabla anidada dentro de otra tabla. Si queremos un mayor efecto de sombra, como vemos en este otro ejemplo, cambia también el color de fondo para que se notara mejor el efecto. Podemos hacerlo mediante la modificación de los bordes de la página flotante, configurando bordes adyacentes con valores distintos de 0, como pusimos ahora. Vamos a ver de qué modo podríamos modificar el código para que nos aparecieran bordes, en este caso como vemos aquí a la derecha, border right, en el estilo, y en la parte inferior, border bottom. Lo mismo podríamos hacer a la izquierda con el left o arriba. Vamos a hacerlo con estos dos para dar este efecto en estos dos lados. Podemos ver aquí este código modificado, que es exactamente igual al que acabamos de hacer ahora paso a paso, pero dentro, como vemos aquí, de la tabla anidada, de la tabla de la página flotante. Por tanto, la tabla que creamos dentro de la celda de la tabla madre, en esta que vemos aquí. Después de en style, después de background color blanco, incluimos los bordes right y bottom, y como vemos aquí le indicamos como propiedades 4 píxeles, solid y negro, black. Con ello haremos que resalte más esos bordes dentro de la página flotante. El resto es igual. Pusimos también dentro del contenido un tipo de fuente. Esto simplemente aparecerá en ese tipo. Vemos con esa simple modificación la diferencia que hay en la página, resaltando más en estos dos bordes la página flotante. Insistir una vez más en que podemos combinar todas estas técnicas dentro de un mismo documento. Por ejemplo, podemos poner un diseño a 2 columnas dentro de una página flotante, anidando una tabla con 2 columnas en el área de contenido de la tabla de la página flotante. Luego, dentro de una de esas columnas podemos, del mismo modo, espaciar un grupo de imágenes anidando otra tabla dentro de esa columna. Como podemos ver, las posibilidades son inagotables. Pero vamos a pararnos un poco ahora en discutir las ventajas y los inconvenientes de utilizar en el diseño de páginas web tablas o utilizar CSS. Como veremos en la parte del curso que dedicaremos a CSS en profundidad, las hojas de estilo nos proveen controles totales para posicionar los elementos en el lugar que queramos dentro de un documento. Dado que CSS es sin duda alguna el futuro,
¿Por qué no aprender CSS ya de entrada en lugar del diseño de páginas mediante tablas? Vemos aquí un resumen de las ventajas que presenta cada uno de los sistemas. Las resumimos en un principio y posteriormente dependerá de muchas cosas la utilización de una u otra. Ventajas de usar tablas frente al uso de normas CSS. Pues la primera es que de momento la mayoría de los navegadores admiten las tablas, mientras que el soporte para CSS está siendo admitido por los navegadores de una forma bastante más lenta. Segunda ventaja que presentan las tablas frente a CSS es que son bastante más benignas, podemos decir, cuando cambiamos el tamaño de la ventana del navegador. Las tablas readaptan su contenido y se pliegan para acomodarse de acuerdo con los cambios que se llevan a cabo en el tamaño general. Sin embargo, el posicionamiento CSS tiende a ser exacto y es bastante más inflexible. Y en tercer lugar, las tablas son mucho más sencillas de aprender y también más sencillas de manipular que las normas CSS. Por tanto, existen argumentos para seguir utilizando las tablas como método de diseño de páginas web. Aunque, por supuesto, cada uno de estos argumentos puede también ser revertido y aquí vemos del mismo modo cómo se puede argumentar las ventajas que presenta CSS frente a tablas para diseño de páginas web. Para empezar, un argumento de mucho peso es que CSS va a ser esencial en el futuro de todos los documentos de la web y será admitido por la mayoría de los navegadores. Usándolos ahora nos aseguramos de que en el futuro estos documentos estén conformes con las exigencias en ese momento. Por ejemplo, un montón de los atributos de las tablas están siendo desaprobados para CSS. Por lo tanto, es un argumento a tener muy en cuenta. Un segundo argumento es que CSS es más exacto que las tablas, permitiendo que nuestros documentos sean vistos como realmente queremos que se vean. Son, por lo tanto, independientes de la ventana del navegador. No tienen la flexibilidad que nos dan las tablas, pero sí que tienen esa garantía de que lo que creamos es lo que se va a ver. Y en tercer lugar, en cuanto al trabajo concreto, cuando usamos tablas anidadas, muchas veces poder mantener la pista de cómo está anidada una tabla dentro de otra y esta a su vez dentro de otra, acaba siendo un auténtico quebradero de cabeza. Por su parte, las normas CSS, que pueden ser algo más complicadas de comprender en un principio, posteriormente son mucho más organizadas, de fácil lectura y también mucho más fáciles de cambiar si tenemos que llevar a cabo modificaciones en el diseño. En resumen, los argumentos pueden defender ambas ideologías y el debate muchas veces es de lo más caliente, como suele pasar tantas veces en la red. Prueba buscando en inglés tablas frente a diseño CSS en Google, por ejemplo, y verás muchos ejemplos de esas discusiones. En definitiva, el uso de una u otra de las tecnologías, podemos llamarla así, depende de la situación. Depende también de lo que queramos conseguir y de nuestros conocimientos. Mejor, de todos modos, como pasa también casi siempre, conocer los dos e incluso, ¿por qué no?, usar híbridos de ambos, que también se puede. Vamos a dejar aquí este videotutorial. Empezaremos en el próximo viendo ejemplos concretos de diseños creados mediante el uso de tablas. Veremos varias formas distintas de hacerlo,
Este tipo de diseño con tablas se acerca mucho a un trabajo de creación artesanal o artística, aunque a algunos les parezca extraño, realmente es muy similar. Por lo tanto, existen unas normas genéricas, pero después cada uno tiene que aplicarlas según su propio entendimiento y según aquello que a él le dé mejores resultados. Veremos varios ejemplos, pero nos referimos a esos gráficos que vemos en los que distintas partes del gráfico se unen para crear un todo gracias al uso de tablas. Será en el próximo video tutorial, espero que muy